dando esos contraticos a dedo en las regiones, sin que haya ningún tipo de competencia ni manera de escrutar. ¿Saben qué va a pasar con ese fondo? Lo mismo que pasó con OCATPAS. Por ahí se la van a robar absolutamente toda. Y antes de ver las intervenciones de los honorables representantes como Katy Jubinao, Andrés Forero, Jennifer Pedraza, vamos a dejar planteado lo que estos dicen en sus intervenciones. Hay denuncias, hay irregularidades, hay mociones de orden. Seguramente hoy, 6 de marzo de 2025, esto ocurrió el 5 de marzo, lo que va a mostrar, pero el 6 de marzo hoy seguramente se estará aprobando la totalidad de los artículos de la nueva reforma a la salud del gobierno Petro. Dentro de estas denuncias, allí el representante Andrés Forero dice que es la ideología lo que está triunfando y no el paciente. También advierte, y esto tiene mucha lógica, la plata de la salud va a alcanzar menos en esta reforma. Si no son capaces con los pilotos de 800.000 pacientes hoy, ¿cómo van a funcionar con 50 millones? Porque eso es lo que están adelantando ahora, la reforma de esos mismos pilotos, que es lo mismo que está fracasando. Entonces es un buen planteamiento que hace Andrés Forero. También Jubinao dice, se la van a robar absolutamente toda, contratos a dedos, sin auditoría, ni en 30 ni en 60 días. Jennifer Pedraza también dice, es un cheque en blanco para la corrupción y votaré negativo. Escuchemos esas intervenciones. Participar el doctor Forero, Cadavid, la doctora Jubinao y la doctora Marta Alfonso. Tiene la palabra el doctor Andrés Forero. Con ello cerramos. Gracias, presidente. Mire, presidente, a propósito de lo que se ha dicho acá, el representante Mondragón habla de recursos públicos. Presidente, a mí me gusta hablar más de recursos de los colombianos. Y representante Eliezer, en general los colombianos prefieren que no sea el Estado el que se haga cargo de su salud. Yo prefiero personalmente, no sé si es su caso, que sea Sura, por ejemplo, esa EPS, que se haga cargo de mi salud y que no sea el alcalde, el gobernador o el director de la ADRES de turno. Doctor Eliezer, usted nos recomendaba que leyéramos lo que dice el artículo 19. Y claro que lo hemos leído. Y yo le decía que básicamente lo que dicen ahí es que de manera concomitante la IPS va a entregarle las facturas a la gestora que le corresponda y a la ADRES. Pero ahí hay un desfase de tiempos. Y yo se lo comentaba a usted en privado, de manera respetuosa, y es que aquí en este país, cuando vemos que la ADRES acaba de denunciar a 50 IPS que se estaban robando la plata del SOAT, que teóricamente tenían que tener el registro, etcétera, etcétera, pues aquí se está creando un hueco muy grande donde se va a colar la corrupción y eso naturalmente nos preocupa. Porque entonces la ADRES recibe, paga el 85% o puede ser más, como decía la representante Pedraza, y al día 45, representante Lopera, sale la gestora y dice no, esa IPS no existe. ¿Y qué pasó entonces con la plata de ese 85% que ya se giró? Eso nos preocupa. Yo sé, me decía el representante Alexander Quevedo, que tiene que estar registrado o tiene que hacer parte de la red. Y eso es cierto, pero usted sabe, representante, que en este país lamentablemente hay unos riesgos muy altos de corrupción. Por otro lado, aquí se habla de que la plata sí va a alcanzar. La plata no alcanza. En este momento no alcanza. Lo han dicho no solamente las EPS, no le hagan caso a las EPS, lo dicen los pacientes, lo dicen los médicos, lo dicen las clínicas y hospitales, y va a alcanzar menos con esto. Porque aquí no se trata, representante Quevedo, de que digamos que el sistema anterior era perfecto, pero aquí hemos tenido dos pilotos, dos experimentos. Presidente, para terminar. Termine, doctor Forero. Gracias. Le digo que hemos tenido dos experimentos, hemos tenido dos pilotos. Uno, representante Eliezer, que es el sistema de salud de los maestros nuevo. Esto es responsabilidad absoluta de este nuevo gobierno y ha sido un desastre. Después de 8 meses de operación, ya tiene una cartera vencida a más de 180 días de 279.000 millones de pesos. Y en el caso de las EPS intervenidas por el gobierno, la verdad es que la situación, en lugar de mejorar, terminó empeorándose. Entonces yo sí quisiera que nos explicaran cómo, si no son capaces de sacar adelante estos pilotos, cómo esto que ellos están planteando va a resultar bien para 50 millones de colombianos. Aquí veo al representante SCAF, que la vez pasada se quejaba de mi ponencia en la comisión. Representante SCAF, quisiera que usted hablara. Y que usted nos dijera por qué sí, por ejemplo, esto que no funcionó bien con un piloto de 800.000 personas, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, va a
funcionar para 50 millones de colombianos. Artículo 16, presidente, me toca aquí taquigráficamente. Esto adicionalmente no se entiende por qué aprueban ese artículo y el artículo 44 adicionalmente. Fragmentan los recursos, van a desfinanciar la... Tiene la palabra el doctor Cadavid. Ya no. Tiene la palabra la doctora Jubinao. Sí, señora. ¿No puedo hablar? Presidente, una primera claridad al ponente que dice que es que parte del gasto en salud es porque a la gente la meten en urgencias y en clínicas de mediana y alta complejidad y no en la atención primaria. Pues yo les quiero decir que lo que está planteando esta reforma es crear una cosa que se llaman los CAPS, que van a tener financiación a la oferta de manera indiscriminada, sin ningún control. Entonces, la plata que supuestamente nos deberíamos ahorrar por un lado, se va a desfondear por los CAPS. ¿Y sabe por qué? Porque los políticos van a estar detrás de los CAPS y porque los CAPS van a tener todo el incentivo a lo que los expertos en esto llaman remito capito, es decir, van a remitir a la mediana y alta complejidad para que sea la mediana y alta la que resuelva y ellos se queden con la platica. Entonces, ahorro no va a haber y se va a desfondear peor de lo que ya está el sistema. Acabo de ver una proposición del representante Cardona, que con el mayor afecto y respeto que él sabe que yo le tengo, dice que si la gestora no tiene las auditorías listas en 60 días, se entenderá aprobada la cuenta. Se entenderá aprobada la cuenta. Entonces ahora no vamos a tener auditorías en 30 días, pero tampoco en 60. Yo sí me puedo imaginar a los dueños de las IPS corruptos, que no son todos, pero los hay. Y el ejemplo de la fiduprevisora, en donde se están uniendo con dueños de IPS corruptos, yo me los imagino frotándose las manos, porque la platica les va a entrar absolutamente derecho. Y yo no creo que eso sea ningún avance para el sistema de salud, ni para la lucha contra la corrupción. Derivado de esto, y aquí quiero alertar sobre otro riesgo, la falta de auditorías en los pagos no solamente produce corrupción, produce un fenómeno que es todavía peor, que es donde se quiebra el sistema, que es la inducción a la demanda. El desbordamiento del gasto del sistema se da en decisiones cotidianas de los médicos. Termine, representante. ¿Y saben qué? A diferencia de la primera reforma, en esta reforma se eliminó un capítulo que era de autorregulación médica, que es absolutamente necesario para que el gasto no se desborde. Y eso nadie lo va a poder controlar porque eso va a quedar en las historias clínicas. Entonces eso nadie lo va a poder controlar. Y lo último que quiero alertar al país es el tremendo orangután, y escúchenme bien, que se están inventando con el Fondo de Infraestructura Hospitalaria. Se inventan una subcuenta por un lado, que queda en el Fondo Único, que supuestamente es para fortalecer y dotar la infraestructura hospitalaria y al mismo tiempo crean un fondo para meter, volándose la ley 80, la transparencia, la publicidad y la pluralidad de oferente, la construcción de clínicas y hospitales. Entonces ahora la van a construir dando esos contraticos a dedo en las regiones, sin que haya ningún tipo de competencia ni manera de escrutar. ¿Saben qué va a pasar con ese fondo? Lo mismo que pasó con OCATPAS. Por ahí se la van a robar absolutamente toda.